Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. El doctor José Domingo Pérez es, como ustedes saben, fiscal, un destacado fiscal que hace parte del equipo especial Lavallato, así se le ha llamado a este equipo que se conformó para impulsar en defensa del Estado y de todos los ciudadanos que integramos este país la persecución legal a quienes podían resultar responsables de uno de los casos de megacorrupción más importantes que lamentablemente se han producido en nuestro país y que han afectado de una manera muy severa, no solo en términos generales al erario nacional, ¿no? Porque tiene que ver con muchos recursos, sino a poblaciones que pudieran haberse con esos fondos beneficiados para ojalá sobrellevar sus terribles y dramáticos días que están marcados por la carencia. Por eso es muy importante la lucha contra la corrupción. No es solo un mensaje a los corruptos, sino es una reivindicación de un país que atiende a los que menos posibilidades tienen de acceder a sus derechos fundamentales. Y por eso hay que seguirla impulsando. Pero el doctor José Domingo Pérez, por el trabajo que hace, es evidente que no está necesariamente en la lista de aprecios de un conjunto de personas todopoderosas que tienen medios de comunicación, que tienen voceros, que tienen analistas, hay abogados que salen y discuten en los medios cómo se deben hacer las cosas, pero muchos de ellos en claro conflicto de intereses porque llevan casos, a veces explícitamente, a veces no tanto, entre otros los despachos y las fiscalías de la cual José Mingo Pérez es parte o lidera, ¿no? Él ha tenido la gentileza esta mañana de darnos minutos de su tiempo para conversar sobre casos y situaciones por las que por estos momentos se está atravesando el Ministerio Público. Doctor José Domingo Pérez, qué gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, señor Tuesta, y saludar a su público oyente. Agradecerle la invitación y como usted bien ha indicado, somos parte de un equipo que se dedica a conocer casos graves de corrupción, lavado, crimen organizado, pero un equipo que se encuentra descabezado en este momento porque aún no ha retornado el fiscal coordinador Rafael Vela, a pesar de que existen las evidencias objetivas de que su suspensión es producto de un acto arbitrario en donde han confluido intereses presuntamente criminales, que ya está siendo investigada la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entendemos que debería también ser investigado penalmente el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Antonio Fernández Gerí, pero es una situación que, y eso espero que a través de su portal se pueda dar a conocer, somos un equipo que se encuentra afectado en este momento. Ahora, yo iba a comenzar por ahí, pero le hago una pregunta más general para que usted nos pueda dar algún nivel de detalle que pueda ubicarnos mejor o contextualizar mejor la conversación. Hasta hace unas semanas había, y eso era evidente, algunas acciones de hostigamiento y persecución directa a algunos fiscales, y voy a situarme claramente en el equipo especial que tuvo como consecuencia en el caso de Rafael Vela su suspensión claramente indebida, pero también a usted, que está en la posibilidad, si avanza, por ejemplo, uno de los casos que está ante la Autoridad de Control Interno, también puede correr la misma suerte. Pero en el interín han pasado cosas importantes. La señora Patricia Benavides está en la condición de suspendida y quisiera yo preguntarle, dejando por un momento el caso de Rafael Vela, que no está a la cabeza del equipo. Pero en el resto de situaciones de hostilidad de las cuales ustedes eran víctimas, las cosas han cambiado de manera significativa. Hay un nuevo fiscal de la Nación, hay la expresión abierta de un apoyo al trabajo que vienen haciendo, las cosas se están desarrollando con ciertos niveles de normalidad que les dan a ustedes la flexibilidad y el tiempo para poder avanzar de manera significativa su trabajo, o cree que no ha cambiado mucho la situación. Señor Glass, creo de que esta oportunidad que usted me brinda y poder transmitir un mensaje a nombre del equipo especial, creo que es una manifestación de que eh, actitudes a través de las cuales nos acosaban, nos hostilizaban, impedían que pudiéramos dar a conocer cuáles son los avances del trabajo que se realiza el equipo especial, demuestra que ha habido un cambio.
Creo que a nivel de la coordinación de su programa han hecho las solicitudes correspondientes para que yo pueda estar acá presente el día de hoy y pueda brindar la apreciación y defensa de lo que es el trabajo fiscal en aplicación estricta del Código de Ética del Ministerio Público. Pero sin embargo, si usted me indica si es que hay algún acto en el cual como fiscal deba sentir un cierto riesgo o temor de la continuidad en la función que desempeño, obviamente no lo voy a negar. Seguimos con una autoridad de control interno que tramita los procesos disciplinarios que, sin embargo, actualmente se encuentran, digamos, en una cierta forma sin mayor impulso a comparación de lo que estaba sucediendo con la fiscal Patricia Benavides, pero son investigaciones, son procesos que se encuentran ahí pendientes. Y yo no le puedo asegurar si de acá a algunas semanas nuevamente los vuelven a impulsar, que conduzcan luego a la suspensión en mi cargo, como ha ocurrido con fiscal Rafael Vela. O sea, para mí es una situación de incertidumbre porque continúan ciertas autoridades en el Ministerio Público. Ahora, en el caso específico del señor Fernández Gerí, a propósito ya no de una inicial declaración de un aspirante a Contralor Eficaz como el señor Villanueva, sino por la apertura de una investigación ya por la fiscal Delia Espinosa en contra de la señora Patricia Benavides por una especie de contubernio con el señor Fernández Gerí para generar las acciones que luego se materialicen en la suspensión tanto del fiscal Vela como la suya, pero el caso del fiscal Vela que se materializó, ¿por qué cree que es distinto el trato que le ha dado la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué le puede atribuir? Porque en el caso de la fiscal Benavides, él, que preside el órgano de control interno del Ministerio Público, también está sometido a la Junta, porque ellos han sido los que lo han elegido. Y perfectamente es posible también aplicar en el marco de un proceso inmediato una medida cautelar como a la fiscal de la Nación. Sobre todo cuando ya haya abierto una investigación, o sea, el día del señor Fernández Gerí es parte de una investigación, o la señora Benavides por una investigación de la que él podría eventualmente ser parte. ¿Cuál es, digamos, su lectura sobre por qué eso no ha sucedido? Sobre todo si usted tiene el temor todavía de que él pueda seguir hostilizando. Mire, yo no le puedo dar una respuesta por qué no se han dictado las medidas cautelares de suspensión en el cargo de Antonio Fernández Gerí. Lo cierto es que hay un riesgo inminente, porque hay causas que se han abierto o se han iniciado a nivel de dicha autoridad disciplinaria en relación a declaraciones que hemos brindado en defensa de los distintos casos que se han conocido acá en el equipo especial. No son investigaciones a las cuales dicha persona o dicha autoridad las haya archivado, sino que actualmente se encuentran inactivas, luego de que se develara lo que estaba sucediendo en la Fiscalía de la Nación. Pero antes de que se descubriera cómo formaba esta cúpula que acompañaba a Patricia Benavides, el fiscal Rafael Vela fue suspendido en el cargo y hasta la fecha no retorna, a pesar de que ha impulsado una acción de amparo a nivel del Poder Judicial, y vemos que a nivel del Poder Judicial una actitud inusual que genera una cierta sospecha, el juez que tiene que ser el encargado de resolver su causa es suspendido en momentos claves, cuando tiene que resolver una medida cautelar y cuando tenía que llevar la audiencia de amparo del fiscal Rafael Vela. Entonces, ¿por qué la Junta Nacional de Justicia no toma una decisión respecto a la continuidad en el ejercicio de la función del jefe de la Autoridad Nacional de Control? No le puedo indicar. Como tampoco le podría indicar por qué no se comprende a Antonio Fernández Gerí en las investigaciones penales que ya se están siguiendo contra Patricia Benavides y quienes han cumplido una función o un rol dentro de esa presunta organización que se está investigando. Ya, pero para mantenerme un ratito en este tema, reformulo mi pregunta entonces. Ya no solo preguntándole por qué cree que no, sino si usted considera que con los elementos que hay, siendo un fiscal además, que hay elementos sustantivos para que esas decisiones se produzcan. Definitivamente hay un peligro respecto a la labor que están desempeñando los fiscales en el ejercicio del cargo y que se le ha otorgado a él un poder
que puede obstruir el desarrollo regular de cualquier caso, cualquier investigación. No solamente me quiero centrar en mí o en los fiscales del equipo especial, también había investigaciones que se estaba dirigiendo, investigaciones disciplinarias que estaba dirigiendo Antonio Fernández Gerí en relación a la doctora Marita Barreto. Entonces, tiene un poder Antonio Fernández Gerí de poder obstruir el desarrollo regular de cualquier investigación que sigue cualquier fiscal en el Ministerio Público. Señor Glaster, tú está, en cualquier momento a mí me señalan fecha y hora para el inicio del juzgamiento contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros acusados. ¿Y qué me garantiza a mí que voy a poder sustentar la acusación en juicio oral estando Antonio Fernández Gerí en el cargo de jefe de la Autoridad Nacional de Control? Lo que le sucedió al doctor Rafael Vela es una muestra clara de que hay un riesgo para cualquier funcionario en el Ministerio Público en relación a la función que está desempeñando dicho jefe de la Autoridad Nacional de Control. Ahora, pero digamos, cuando usted dice a cualquier funcionario del Ministerio Público y no quiere personalizar y centrar en su caso la afirmación, tal vez, digamos, ahí yo tengo un matiz, porque me da la impresión que el trabajo que hacía el señor Fernández Gerí, sobre todo en el marco de lo que ya le imputan a la señora Benavides en la investigación que le han abierto la doctora Delia Espinosa, es que había un particular interés por determinados fiscales y por determinados casos. Es decir, cuando usted menciona a la doctora Marita Barreto, no está hablando, y esto no es una falta de respeto a todos los fiscales, todos merecen mi respeto, pero no era cualquier fiscal, era una fiscal que dirigía un equipo donde ella tenía un particular interés. En el caso de usted y el doctor Vela, no es porque eran cualquier fiscal, porque tienen a su cargo los casos que tienen a su cargo. La pregunta que le quiero hacer en relación a eso es, ¿usted cree, a la luz de lo que se ha conocido hasta ahora en el caso de la señora Patricia Benavides, había como un esquema de sistematicidad para generar acciones de persecución a algunos fiscales que estaban abocados a determinados tipos de casos que al parecer, y esto es condicional, a la señora Benavides en particular les suponían o referían un particular interés? Bueno, la manifestación más clara y objetiva es el caso del fiscal Rafael Vela. Quien firma la resolución de suspensión es un fiscal que se encontraba fuera de Lima y que por orden de Patricia Benavides, un día viene a la ciudad de Lima, se lo nombra como funcionario fiscal en la Autoridad Nacional de Control y a las horas está firmando la suspensión del fiscal más importante del equipo especial sin haber leído, analizado o estudiado el expediente que se seguía contra el fiscal Rafael Vela. Este fiscal designado, cuando se devela toda esta situación relacionada a Patricia Benavides, ha presentado su carta de renuncia y el actual fiscal de la Nación lo ha retornado a su plaza allá en Pucallpa. Entonces creo que hay una manifestación clara de que se ha instrumentalizado la institución con el objeto de acosar a fiscales que eran incómodos a los intereses de Patricia Benavides. Y si usted me dice, si tenemos evidencia de ello, yo no voy a tachar la libre elección de un abogado defensor de cualquier persona investigada, pero Patricia Benavides está siendo asesorada por uno de los investigados en el caso Lava Jato. Me hago referencia al excongresista Jorge del Castillo, quien a nivel de los medios de comunicación y en el propio Congreso de la República atacó la función que desempeñamos en el equipo especial. Entonces, creo de que no hay que ser ingenuos para darnos cuenta de que hay una situación indebida, incorrecta, que ha estado sucediendo en el Ministerio Público y que no ha cesado porque aún subsisten actores que pueden obstruir la labor fiscal. Yo le pregunto, señor Tuesta, disculpe que le haga esta pregunta, dígame qué acción ha tomado Antonio Fernández Gerí respecto a los fiscales que se fueron a reunir con Patricia Benavides en la madrugada, en el momento que había una orden de detención contra su principal asesor. ¿Están suspendidos? ¿Qué acción ha tomado Antonio Fernández Gerí? Pregunto, ¿no? Porque pareciera de que el pecado, la gran falta es declarar en los medios de comunicación y denunciar las arbitrariedades y abusos que hay en el Ministerio Público, pero que en horas de la madrugada
vayan a ser situaciones ilegales o incorrectas. Parece que eso se pasa por agua tibia y la autoridad de control interno no se pronuncia. Bueno, no quiero decir si la Junta Nacional de Justicia por lo menos ha iniciado alguna incidencia respecto a por qué fiscales en horas de la madrugada están yendo de una manera sospechosa a obstruir la ejecución de una resolución judicial de detención. Dígame, en cualquier país civilizado, esos fiscales estarían apartados del cargo, pero siguen en función. Siguen en función. Ahora, sobre todo y frente a eso, que era justo lo que le quería preguntar, hay ya decisiones que ha tomado el actual fiscal de la Nación porque ha entendido como razonable y urgente sacarlos de los cargos que inicialmente tenían, porque varios de ellos ya han sido, como usted bien ha referido en un caso, regresados a su zona de origen o a donde los trajeron en la época de la señora Benavides para, al parecer, cumplir un rol no de cara a esclarecer los hechos, sino más bien de manejar los casos más sintonizados probablemente con algunos otros intereses. Es decir, el propio Ministerio Público ha tomado la decisión que le ha sido posible, porque para quienes nos escuchan y no saben, la autoridad de control interno, una vez que ya entra en funciones, es la que se encarga de encaminar las medidas disciplinarias, es decir, no podría hacerse más desde la Fiscalía de la Nación, pero efectivamente no se ha conocido por lo menos de ningún caso donde el señor Fernández Gerí haya iniciado siquiera un procedimiento, ¿no? Y eso claramente llama la atención, es decir, ajustan las cuerdas contra fiscales incómodos y no hacen nada frente a fiscales que claramente, desde mi modesto punto de vista, estaban en una especie de colusión, de coludidos, digamos, con una práctica por lo menos, yo diría, impropia, para no entrar a un tema penal que tendrá que averiguarse más adelante, ¿no? Ahora, regreso al funcionamiento del equipo Lavallato. Entonces, el fiscal Vela ha hecho una apelación, además, sobre su caso y está esperando que ésta se pueda resolver. Y finalmente, vamos a ver qué suerte corre, si es que regresa o no, pero en principio va a estar un poco más de 8 meses, los cuales han pasado, me parece que como 2. Siendo ese un caso que usted entiende como grave, el funcionamiento actual del equipo, así como está, diría usted, está en el marco de lo razonable, lo óptimo, o sea, están pudiendo hacer las cosas más o menos al ritmo de lo que ustedes habían planificado. Mire, de cara a la sociedad a la cual nos debemos y servimos como funcionarios y servidores públicos, hacemos el esfuerzo para poder cumplir la función que nos encomienda la Constitución. Pero también no voy a dejar de observar de la importancia del fiscal Rafael Vela en la coordinación del equipo especial. Su no presencia sí afecta en varios aspectos a lo que era el funcionamiento del equipo especial y de los fiscales que están conociendo estos casos. Por lo tanto, estamos a la expectativa de que el Poder Judicial pueda tomar una decisión y estas cuestiones inusuales que están ocurriendo en el trámite de su causa de amparo ante el juzgado constitucional puedan ser superadas o resueltas. El juez, nuevamente repito, que tenía que resolver la causa del fiscal Rafael Vela, fue suspendido por la autoridad de control del Poder Judicial hasta en 2 oportunidades cuando tenía que dictar la resolución respecto al amparo del fiscal Rafael Vela. Situación que como justiciable, en el caso del fiscal Rafael Vela, él lo ha manifestado públicamente y nos lo ha hecho conocer, se siente bastante preocupado respecto al resultado. No hay que olvidar que una suspensión de más de 8 meses es prácticamente una destitución encubierta. Ningún fiscal que vive de su trabajo puede subsistir sin la remuneración que implica esta función pública. Por lo tanto, sí es una situación que preocupa en el fiscal Rafael Vela y nos preocupa a todos quienes estamos desempeñando esta función, que por el cumplimiento de nuestra función podemos ser sancionados de una manera arbitraria o abusiva, lo cual conduciría a una afectación grave, no solamente a nuestra persona, sino también a la familia y a quienes dependen de nosotros. Ahora, pero el caso del trámite de la medida de amparo del doctor Rafael Vela, efectivamente tiene ese antecedente que usted ha referido, 2 veces que ha sido cambiado el juez que ya estaba a punto de resolver el caso, sino que ha terminado en manos de alguien que
digamos, cuyos antecedentes también son bien discutibles, por decirlo de alguna manera, por sus cercanías y proximidades con gente a la que de alguna manera, no desde el equipo especial Lavallato, pero sí de otras investigaciones, se ha referido como, por lo menos tangencialmente, ¿no? Bueno, se sabe de que parte de las investigaciones de los cuellos blancos ubicaba a César Inostroza como un actor importante en la red de venta de influencias y actos de corrupción en el Poder Judicial, y sin embargo todas estas manifestaciones que afectan un proceso como el amparo del fiscal Rafael Vela podría dar a entender de que redes así siguen operando. Por lo tanto, estamos a la expectativa. Sí afecta el regular desarrollo de los casos que se llevan a cabo en el equipo especial, más aún, como nuevamente le indico, yo me encuentro a puertas de un importante juzgamiento. Estoy en este momento sosteniendo 2 juzgamientos en curso contra el expresidente Alejandro Toledo, el caso Metro de Lima, que esperamos puedan concluir este año, si es que el Poder Judicial así lo estima pertinente y su agenda así lo permite, pero ciertamente es una afectación al trabajo que se está llevando a cabo, y nuevamente me pongo en mi escenario. Para mí hay un peligro de que no puedan o no pueda permitírseme continuar con la labor que estoy desarrollando, porque los casos disciplinarios están ahí en curso. No es que se hayan archivado, solamente que sean seguramente reservado, guardado en algún ambiente de alguna oficina de la Autoridad Nacional de Control Interno, para que los reflectores de los medios y la opinión pública se aleje de lo que viene ocurriendo en el Ministerio Público. Pero probablemente no dude, cuando la atención vire o gire hacia otro lado, nuevamente venga la embestida contra fiscales que solamente cumplen su función. De acuerdo, y usted ha citado algunos porque el trabajo que hacen ustedes en el equipo Lavallato ha dado cuenta de que ahí donde esté el delito hay que buscar la responsabilidad, y no han tenido miramiento ni de la línea ideología política de quienes puedan ser protagonistas de estas historias de corrupción o de lavado de activos. Y de hecho hay políticos de todo linaje y de todo color que están siendo ahora procesados. Usted hace referencia al caso Metro de Lima y al caso de Alejandro Toledo, solamente para poner referencia de personajes, digamos, políticos de distintas banderas. Pero hay un caso en particular que creo yo es sustantivo, y por eso que usted en particular y el equipo han sido víctima de una persecución brutal, y es el caso Cócteles, que muchos esperaban no iba a llegar a juicio, habida cuenta que inclusive en el control de acusación se generaron una serie de incidentes para impedirlo. Pero quisiera que nos actualice sobre ese caso, ¿no? Cuéntele a quienes nos siguen en qué está, cuándo se inicia el juicio, qué cosa es lo que el Ministerio Público tiene ya con solidez encaminado para encarar, digamos, lo que va a ser este proceso, y si usted considera que este tiene que ser público, abierto, para que todos podamos adentrarnos en los detalles de lo que este significa. Señor Glaser Tuesta, este es un proceso que ha conllevado un arsenal de crítica hacia la labor que desempeñamos en el Ministerio Público y sobre todo en el equipo especial, y en particular yo. Este es un caso que, en el cual las defensas en un primer momento cuestionaban por qué no concluía la investigación, y una vez de que concluyó la investigación y se acusó, cuestionaron por qué se cerró la investigación, y a través de distintos medios en el proceso procuraron que no se cerrara la investigación y que se declarara la nulidad de la acusación. Y hemos sorteado una etapa intermedia bastante larga en donde cuestionaron la acusación y los medios de prueba que estaba ofreciendo la Fiscalía. Por lo tanto, se alargó esta fase de la etapa intermedia o del control de acusación porque las defensas plantearon cualquier clase de medida o recurso. Finalmente, en mayo del año pasado, concluyó esa etapa y el juez estuvo expedito para dictar el auto de enjuiciamiento, lo cual lo ha realizado el año pasado, en diciembre. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Corresponde que
un juzgado colegiado, es decir, un juzgado integrado por 3 jueces o juezas, señale fecha y hora para el juzgamiento. Entendemos de que también hay una carga procesal en los distintos juzgados colegiados de la Corte Nacional en donde se conoce este caso, pero esperamos que el juzgamiento sea fijado para marzo, abril aproximadamente. La expectativa, y no solamente en este caso, sino en todos los casos del equipo especial y en los que yo he participado, es que tienen que ser presenciales, tienen que ser abiertos al público y a la prensa, que creo que esa es una de las garantías que tiene el proceso penal actual, que es la publicidad. No dude, y esto sí lo transmito a la sociedad, que voy a pugnar porque ese proceso sea presencial y público. Yo no dudo de las ventajas que puede tener la virtualidad, pero creo que casos de esta naturaleza, de esta relevancia, tienen que ser llevados de manera presencial. ¿Para qué? Para que la sociedad, a través de los medios de prensa y quienes deseen asistir, puedan presenciar la actuación de la prueba que tiene la Fiscalía contra Keiko Fujimori, el Partido Fuerza Popular y otros acusados. Para que se pueda presenciar que la Fiscalía tiene la prueba para que sea condenada Keiko Fujimori y sea disuelto y liquidado el Partido Fuerza Popular y todos los acusados en general. Pero eso, nuevamente, va a depender de que se permita a la Fiscalía poder demostrar con la prueba los cargos que está formulando. Por eso es la preocupación que siempre he manifestado de que hay actos que buscan obstruir el normal desarrollo de los procesos y en particular este. Recordará usted hace algún tiempo que usted tuvo la gentileza de invitarme y yo le planteé en aquella oportunidad de que las acciones constitucionales podrían afectar el regular desarrollo del proceso. Y usted en un editorial pasado mencionó de que existe esa potencialidad de que recurriéndose a la vía constitucional se pueda afectar el debido proceso en la justicia ordinaria. No porque la justicia constitucional vaya a declarar la inocencia o la absolución de los acusados, sino que puede obstruir la continuación del proceso penal. Las acciones constitucionales que los distintos acusados han interpuesto aún se encuentran en instancias inferiores al Tribunal Constitucional. Pero, usted me permite una apreciación desde mi experiencia, es obvio que quienes están siendo acusados en un proceso ordinario penal como es este, procurarán llegar a la justicia constitucional en un momento determinado. Entonces, ese es, digamos, el estadio en el cual nos encontramos. Sí, ahora, pero en torno a esto que recuerdo perfectamente, en nuestra última conversación hablamos de eso y yo le pregunté en qué se basaba esa proyección que usted hacía y lamentablemente el tiempo se ha ido como encaminando las cosas en esa dirección, ¿no? De hecho, hay en una publicación de Giro en sus 13 del fin de semana anterior, dan cuenta de ese como un plan B y ahí están direccionando todas sus acciones, digo, al Tribunal Constitucional. Pero quisiera sobre eso preguntarle lo siguiente, es decir, ya el inicio del juicio a Keiko Fujimori, porque ya se determinó la sala que lo va a juzgar. Primero quisiera saber la opinión que usted tiene de esa sala. En segundo lugar, el inicio del juicio es inevitable, es decir, no hay manera de que ya no se inicie el juicio o hay la posibilidad vía las acciones constitucionales que han presentado y que están en el Poder Judicial, pero que pueden llegar al Tribunal Constitucional. Y la pregunta, la tercera, más concreta es, ¿el Tribunal Constitucional podría parar este juicio en algún momento si es que el caso llega a sus fueros y actúan como más o menos han actuado en otros casos, digamos, no necesariamente con apego a la Constitución, sino más bien, creo yo, en alguno de ellos con apego a otro tipo de intereses? ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, en primer orden a su primera pregunta, es un juzgado colegiado integrado por magistrados y magistrada que tiene experiencia en la Corte Nacional Especializada, que ya viene conociendo casos de esta complejidad. Por lo tanto, tenemos esa garantía de actuación imparcial en el proceso. Segundo, es indefectible
que este colegiado, que ya se ha dado a conocer, tiene que dictar un auto de citación a juicio. Es decir, en su agenda y su carga procesal tendrá que señalar el día y la hora en donde se instale el juzgamiento y la fiscalía presente su caso y consecuentemente la defensa de la misma manera. Entonces, eso va a depender de la agenda y de la carga que tenga el juzgado colegiado. ¿Podrá ocurrir en marzo? ¿Podrá ocurrir en abril? Va a depender del juzgado colegiado. Y por último, la justicia constitucional, esto lo repito, no podrá declarar la irresponsabilidad del acusado, porque esto es una competencia de la justicia ordinaria penal, pero podrá declarar la nulidad de aquellos aspectos o cuestiones que considere que se ha afectado los derechos o garantías de la persona. Por lo tanto, parte de las facultades que tiene la justicia constitucional es declarar la nulidad de las actuaciones que hacen los jueces penales. Por lo tanto, existe, digamos, ese medio por el cual las personas que están siendo encausadas en los procesos penales pueden hacer valer sus derechos en la justicia constitucional. Mire, quiero confiar todavía en las instituciones, aunque tengo ciertas reservas al caso, pero obviamente me las reservo en mi fuero personal, pero sin lugar a dudas espero llegar a presentar la acusación en el juicio oral público que se debe instalar contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y los otros acusados. Un juicio que seguramente demandará algunos meses hasta que los jueces puedan dictar la sentencia correspondiente. Pero lo que puede suceder el interín de ese juzgamiento, eso, bueno, ya corresponde a la competencia que pueda tomar la justicia constitucional a nivel de la fiscalía y también porque así se ha demostrado de las decisiones judiciales, en ningún momento se ha afectado el derecho o garantía que tenga cualquier persona que ha sido investigada o acusada por parte del Ministerio Público y procesada por parte del Poder Judicial. Pero en un escenario de desconfianza, en un escenario en donde se cuestiona la institucionalidad y el Estado de Derecho, bueno, creo que personas legitimadas como usted hacen las observaciones, advertencias y críticas correspondientes dentro del rol que les compete a ustedes. Desde el punto de vista de la función que a mí me toca, voy a defender este caso. Sí, bueno, digamos, no sería una novedad y esto es parte de lo que yo pienso y no necesariamente usted tiene que compartirlo. Es evidente que el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones que están por fuera de toda racionalidad, proporcionalidad, inclusive yendo contra mandatos de expresos de la Corte Interamericana. Es decir, no necesariamente siempre tener la razón garantiza que el Tribunal Constitucional te la dé. Pero bueno, en fin, habrá que esperar. Y esto es un dato curioso, porque hace poco acaban de elegir a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional que muy rápidamente han incorporado, por ejemplo, a la causa que va a ver la contienda competencial que presentó la señora Benavides contra la Junta Nacional de Justicia y va a votar en ese caso, ¿no? Y eso ha llamado mucho la atención. Y a propósito, es un dato que quisiera compartir con quienes nos siguen y pronto usted para que lo pueda comentar. Es bien curioso porque hasta abogados comparten ahora, ¿no? La doctora Benavides, legítimamente, tiene el derecho de contratar a quien quiera, tiene el mismo abogado que Fuerza Popular, que es el señor Salas, ¿no? Cristian Salas. Los dos son abogados, porque uno sigue siendo abogado de Fuerza Popular en la causa en la que usted es representante del Ministerio Público, ¿no es cierto? Y es curioso porque Sí, acaba de dar una declaración al comercio hace una semana diciendo que ellos van a llevar todo al Tribunal Constitucional porque sienten que ahí se va a caer todo. De pronto es el anuncio de sus expectativas, por ejemplo. Pero ese dato llama la atención, ¿no? definitivamente es una paradoja que quien pretende regresar a la titularidad del Ministerio Público tenga una defensa que defiende los intereses de uno de los principales partidos políticos que está siendo procesado y al cual el Ministerio Público ha solicitado la disolución y liquidación como una medida de consecuencia accesoria en la acusación. Pero también reflexionando a lo que usted indica y en cuanto a la posición o actuación que tiene el Tribunal Constitucional, no hay que olvidar de que el último año o el año pasado
han habido decisiones legislativas que afectan la política criminal del Estado. No solamente hablo de la ley 31.751, que era la ley Soto, estoy hablando del decreto legislativo 1.605, que recorta facultades a la Fiscalía en la investigación, el decreto legislativo 1.585, que eleva el plazo de la suspensión de la pena a 5 años, con lo que se benefició el acusado Kenji Fujimori. Está en curso la promulgación por insistencia de la ley que modifica la colaboración eficaz. Es decir, se está desmantelando la política criminal del Estado y en un contexto en donde la Fiscalía de la Nación, que jefaturaba Patricia Benavides, tenía una situación de complacencia respecto a lo que estaba sucediendo a nivel del legislativo, sin manifestar ni cuestionar por qué se nos estaban quitando, retirando herramientas legales para procesar el crimen y sobre todo la criminalidad organizada. Es por eso que entendemos que con la gestión del nuevo fiscal de la Nación, el doctor Villena, se puedan impulsar acciones de inconstitucionalidad de estas normas y el propio Tribunal Constitucional, así como está expedito para poder convocar audiencias y tomar decisiones respecto a aspectos trascendentales para la vida de la nación, pueda emitir opiniones respecto a estas normas que prácticamente dan herramientas a los investigados, restándolas a quienes tienen que investigar el crimen y sobre todo, digo, el crimen organizado. Entiendo y me hacen saber que tiene usted justo una diligencia un ratito y quiero hacerle dos últimas preguntas con cargo a que otro día podamos seguir conversando. Una tiene que ver con una solicitud que usted ha hecho al equipo especial que lidera la doctora Marita Barreto para que le pueda trasladar información del que puede haber sido la persona central que como agente especial colaboró con la investigación para que se pudiera armar el caso que ahora ya incorpora a la señora exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ya eso tuvo una respuesta, eso por un lado. Y por otro lado también ha mencionado usted al señor Javier Pacheco, procurador anticorrupción, que ha tomado una serie de medidas en la Procuraduría que pueden terminar afectando el trabajo que ustedes vienen desarrollando, que podría usted, dijo hace tiempo, evaluar si está o no obstaculizando la labor que ustedes desarrollan. En esos dos casos puntuales, por favor, doctor José Domingo Pedrosa, antes de irse, agradeciéndole mucho. No, gracias a usted más bien por la cordial invitación. Mire, no hay que olvidar que las estructuras criminales que se investigan acá tienen ese componente de, son organizaciones criminales que tienen como parte de sus objetivos la subsistencia de estas actividades ilícitas y como parte de esa subsistencia también está la obstrucción en la propia administración de justicia. Es por ello que una vez que se toma conocimiento de la investigación de manera pública que involucraba a la fiscal de la Nación, se ha solicitado al equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto aspectos que puedan ser pertinentes y útiles para la defensa de los procesos que se conocen en el equipo Lavajato. Usted ha hecho mención de uno de ellos. También valga la oportunidad a través de su medio. Para nosotros existe una preocupación que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, a cargo del nuevo Defensor del Pueblo, esté solicitando información respecto al proceso de colaboración eficaz que se sigue con la empresa Odebrecht. Entiendo de que parte de la actuación de la Defensoría del Pueblo es cautelar la defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, pero en un aspecto eminentemente procesal que tiene esa garantía de reserva respecto a un proceso especial como es la colaboración eficaz y que tiene como objeto precisamente dar resultados de información y obtención de prueba para los distintos procesos penales, que la actual Defensoría del Pueblo nos esté solicitando actuados o elementos de ese proceso de colaboración eficaz, permítame a mí que me llame la atención, me genere una cierta preocupación y lo que he puesto en conocimiento a partir de esa solicitud es a las personas que están encargadas de la coordinación del equipo especial Lavajato para que puedan tomar alguna decisión respecto a la legalidad de esta solicitud que está haciendo la Defensoría del Pueblo. Bueno, increíble, ¿no? Y en el caso de la Procuraduría, para terminar. Bueno, hemos dado una respuesta, querían una solicitud complementaria. Nuevamente hay que tener, existe pues el riesgo de que se pueda afectar la Procuraduría DOC,
que es la que acompaña a la Fiscalía del equipo especial en los distintos procesos penales, y por lo tanto se solicitó, se hizo este pedido al equipo especial de la doctora Marita Barreto. Esperamos de que nos pueda ser de conocimiento y, de ser el caso, pues tomar las medidas cautelares que sean necesarias en protección del desarrollo de los procesos ante solicitudes que se pueda hacer a los distintos jueces que ya han tomado conocimiento de los casos. Doctor José Domingo Pérez, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Ha sido esclarecedor haberlo escuchado, y qué bueno que ahora tengan la posibilidad de salir a explicar cómo lo ha hecho ahora. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Gracias. Que le vaya muy bien. Muy amable usted. El doctor José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lavallato, ha conversado con nosotros. Tiene ahora una diligencia, por cierto, y eso ha parado la conversación en el sentido de que tiene que cumplir con sus labores, pero le agradecemos muchísimo por haber dicho varias cosas. Esto último, de las varias cosas que ha mencionado. ¿Qué hace el defensor del pueblo pidiendo información reservada sobre el caso Odebrecht cuando no solo no está en el marco de sus funciones, sino cuando se está metiendo a temas que claramente son sensibles políticamente y, ojo, pueden terminar siendo parte de intercambios también, que ya en algunas declaraciones ha ido como allanando camino, para las cuales ha ido como allanando camino? El otro día dijo que había hecho un informe sobre los peajes de Lima, que es objetivo y todo. Miren ustedes a lo que se está dedicando. Ha dicho algo sobre la brutalidad de ataques contra las instituciones de nuestro país. Ha dicho algo sobre las masacres de Ayacucho, de Juliaca y otros. Ha dicho algo sobre una serie de vejámenes de la que están siendo víctimas sectores importantes de la población, como las comunidades amazónicas, que están matando a sus dirigentes. Ha dicho algo sobre la ley antiforestal. Ha dicho algo contra la, comilla, formalización de la minería ilegal. Nada. Y miren ustedes a qué está abocado. Pero ha dicho también el doctor José Domingo Pérez, ya el juicio no lo para nadie. Comienza en marzo o abril, considera él. El tribunal es para él un tribunal objetivo, claro, y que sea público y que además sea presencial, ¿no? Pero expresa su duda y su preocupación porque este interés de llevar al tribunal a considerar el caso puede terminar generando más bien y procurando impunidad. Interesantísimo, importante lo que ha dicho José Domingo Pérez esta mañana. Nuestro recorrido por la región, de gracias a la Red Nacional de IDL Radio, este día lo iniciamos en la región Arequipa. Juan Francisco Valderrama con la información. Juan Francisco, buenos días.